Hola mis pequeños saltamontes, aquí la tía Ivonne de nuevo. El video de hoy, esta cápsula educativa, es para poder explicarles el contenido que vamos a trabajar en la clase de hoy martes y así sea un poco más ameno el aprendizaje y ir explicándoles un poco en detalle lo que aparece en estas páginas, por lo cual necesito que abran su libro de historia en la página 24. Yo ahora me voy a desaparecer de la grabación y solo va a quedar proyectado el libro, porque esta es la ventaja de estos videos, que yo voy a poder ir explicándoles con audio, con la imagen y con la proyección del libro. Así que ahora nos vamos a ir a la página 24. Yo me voy a desaparecer y me voy a ir directo a la página del libro. Ya, estando en la página del libro, habíamos estado viendo y estudiando cómo era el tiempo histórico. Nos servía para ir creando y formando lo que es el concepto de historia. Hoy día vamos a conocer una nueva herramienta que es el espacio. Ya, pero este espacio va a ir enfocado en un concepto central que es la geografía. Ustedes saben que nuestro programa se llama Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Son tres cosas las que estudian. Entonces, cuando nosotros hablamos del espacio histórico, vamos a hablar específicamente del concepto de geografía. Y es más o menos lo que va a aparecer en estas páginas. Dice, a lo largo de la historia, las agrupaciones humanas han habitado y modificado distintos espacios a partir de sus necesidades y de las características físicas del entorno que les rodea. Las sociedades, desde las más antiguas a las más actuales, han actuado sobre su entorno y esta a su vez ha influido en las relaciones sociales y materiales de sus habitantes, lo que refleja la estrecha relación que existe entre el ser humano, sociedad y entorno. Queda de manifiesto que el desarrollo de los seres humanos y sus sociedades, además de ocurrir en un tiempo, acontece en un espacio específico, de modo que el estudio de la historia, con sus hechos y procesos, siempre debe considerar ambos aspectos. Entonces siempre tenemos que considerar los hechos y los procesos que incluyen algo. Vamos a ver ahora el concepto de geografía. Dice, el aporte de la geografía. Me voy a mover un poquito. Dice, del conjunto de ciencias sociales que aportan al estudio de la historia, la geografía estudia específicamente el espacio y su relación con el ser humano. Yo ya les había dicho que para poder hablar del concepto de espacio, donde vamos a relacionarlo con el concepto de geografía. Cuando nosotros hablamos de geografía, como la palabra dice, que es el estudio del geo, o sea, de la tierra. Y entonces, ¿cómo nosotros nos relacionamos con la tierra? Vamos a ir formando este concepto de espacio histórico. Dice, antiguamente esta ciencia solía ser entendida como el estudio de la tierra, lo que le estaba diciendo yo recién, las formas de su superficie y los fenómenos naturales que ocurren sobre ella. Sin embargo, hoy se considera que la geografía se encarga precisamente de la interrelación del ser humano y su entorno, relación que ocurre en el denominado espacio geográfico. Entonces, cuando vamos a hablar de espacio geográfico, es específicamente la relación o el encuentro que existe entre el ser humano y su entorno. ¿Su entorno qué? Geográfico. ¿Cómo se relaciona el ser humano con la geografía o con el concepto de geografía? Dice, en las décadas de 1950 y 1960, en la geografía se generó un conjunto de nuevas corrientes que se han preocupado de aspectos particulares del espacio geográfico y que tienen en común ser sociales y críticas. Sociales, pues se interesa en la sociedad y sus problemáticas, y críticas, pues cuestiona el sistema imperante. Entre estas corrientes destacan la geografía radical, la geografía crítica y la geografía humanista, entre otras. Si bien a la anterior de esta disciplina existen diferentes corrientes de pensamiento, en general concuerdan en que el espacio geográfico se caracteriza a grandes rasgos por los siguientes aspectos. Cuando nosotros vamos a hablar de un espacio geográfico, tiene que tener diferentes características o aspectos que lo hacen ser un espacio geográfico. Entonces, la primera dice que tiene que ser una construcción social. La sociedad que lo habita le ha otorgado significado a sus elementos, lo que ha organizado y lo ha modificado según sus necesidades. Entonces, este espacio geográfico es una construcción social, quiere decir que la sociedad va creando este espacio geográfico, le va dando sus características únicas de sociedad. Este espacio geográfico también debe ser dinámico, dice, debe cambiar de modo constante, ocurriendo sobre él transformaciones naturales y sociales. El espacio geográfico que va a habitar la sociedad o esta construcción social no es estático, es algo dinámico, es algo que va a ir cambiando dependiendo cómo van cambiando la sociedad y las personas. Debe ser diverso y diferenciado, dice. Sobre él existe una gran variedad de formas y procesos que interactúan de varias maneras,
los que dan lugar a espacios únicos y diferentes de otros, unos de otros. Entonces, un espacio geográfico no es igual a otro. Por ejemplo, en el espacio geográfico que yo me estoy relacionando ahora, no es el mismo espacio geográfico en el que se está relacionando el Ignacio, el Javier, la Matilda, el Joaquín y el Mario. Ya todos estamos en espacios diversos y diferenciados, son espacios distintos. Nosotros creamos un espacio geográfico distinto, o sea, la geografía que vamos a encontrar alrededor de nosotros es distinta. Y el último concepto para hablar de espacio geográfico dice ser una construcción histórica, o sea, quiere decir que va evolucionando a través del tiempo. Y eso se va relacionando con ser dinámico. Al ser dinámico significa que tiene una evolución constante con el tiempo, no es algo estático, no se queda quietito. Ya. Continuando en la página 25, al igual como para analizar el tiempo necesitábamos de categorías, ahora para analizar este espacio geográfico o la geografía en sí, vamos a hablar de categorías de análisis. Vamos a encontrar categorías de análisis que nos sirven para analizar la geografía. Y son 5 categorías de análisis las que vamos a encontrar. Dice, para acercarse a su objeto de estudio, la geografía ha creado categorías de análisis, es decir, conceptos que permiten formular explicaciones desde una perspectiva específica. De esta manera, un mismo espacio geográfico puede ser estudiado desde diferentes puntos de vista. Junto a estas categorías, la geografía realiza sus estudios utilizando diversas herramientas geográficas, entre las que destacan la información estadística, los mapas, los planos y las fotografías de paisajes y satelitales. Ya, dice, estas herramientas, por la valiosa información que contienen, son muy utilizadas por los historiadores y las historiadoras en diversos estudios. Entonces estas herramientas, estas categorías de análisis de la geografía que vamos a ver ahora, son muy utilizadas por tanto historiadores o historiadoras. Ya, voy a moverme para que las podamos ver. Déjenme moverme un poquito. Ya, ahí sí alcanzan a quedar todas dentro de la pantalla. Dice categorías de análisis de la geografía. Yo ya les había dicho que eran 5 categorías. Estas son el medio ambiente, el lugar, el territorio, la región y el paisaje. Dice medio ambiente. Este espacio geográfico, concebido como soporte o entorno en el que vive el ser humano y se ve afectado por las acciones de este. Ya, entonces el medio ambiente es el espacio geográfico donde está el ser humano, el entorno, el lugar donde vive específicamente el ser humano y se ve afectado por las acciones que realiza el ser humano. Entonces, por ejemplo, no sé, yo vivo en un bosque, ¿ya? Ese es mi espacio geográfico. Entonces yo voy a hablar de medio ambiente, quiere decir que si yo corté un árbol, el espacio geográfico ya cambió y fue modificado ¿por quién? Por mí, porque yo fui la persona que corté el árbol y modifiqué mi espacio geográfico. La segunda categoría de análisis es el lugar. Dice espacio geográfico enfocado en los vínculos de filiación o rechazo que las personas establecen con él, a partir de sus propias experiencias y del significado que le atribuyen a esta. Cuando hablamos de un lugar, hablamos de un espacio específico. Entonces dice está enfocado en los vínculos de filiación o rechazo. O sea, si a mí me encanta, me gusta mucho ese lugar o tengo un rechazo a ese lugar. Ya es la relación que yo establezco con ello. Por ejemplo, pensando en el mismo bosque, a lo mejor hay gente a la que le encanta el bosque, entonces le encanta desenvolverse en ese espacio geográfico. Pero hay otras personas que no le gusta el bosque porque le da miedo, entonces tienen como vínculos de rechazo con ese lugar. Son experiencias propias que yo creo con el lugar. La tercera categoría de análisis es el territorio. Espacio geográfico analizado desde el punto de vista de las relaciones de poder que se expresan en él, vinculadas con el sentimiento de exclusividad que se tiene con aquel espacio. Entonces, cuando nosotros hablamos con territorio, es el punto de vista que tengo yo para relacionarme con este espacio. Por ejemplo, ya había dicho, por ejemplo, cuando hablamos de territorio, hablamos del concepto de la relación que existe con un lugar geográfico y con nosotros. Entonces, por ejemplo, existen territorios políticos, territorios sociales, en base a eso va el concepto de territorio geográfico. Es la relación de las personas en base a la sociedad y cómo se relacionan con este territorio. El cuarto concepto es el concepto de región, o sea, la cuarta categoría. Dice, espacio geográfico analizado a partir de los rasgos que le otorgan un carácter de unidad y que lo distinguen de otros espacios. Nosotros para poder analizar una geografía específica también vamos a encontrar este concepto de región entonces, que es cuando ya establecemos que un lugar es específico. Entonces si lo llevamos a un ejemplo más concreto, pensemos en las regiones de Chile.
Cada una de estas regiones es un espacio geográfico distinto, ya porque tiene características distintas, cantidad de habitantes distintos, y en base a esa región o a ese lugar yo puedo hacer un análisis histórico gigante. Entonces por eso me sirve esta categoría de análisis, de analizar las regiones. Y como última categoría de análisis tenemos el paisaje, dice, espacio geográfico analizado a partir de la observación de los elementos que se encuentran en él en un momento específico. Por ejemplo, mi espacio geográfico en estos momentos que yo estoy haciendo esta grabación es mi pieza. Dentro de mi pieza yo tengo cosas o objetos que la hacen única, objetos que lo más vale es que ustedes no tengan. El color de mis paredes no es el mismo color de las paredes de ustedes, entonces el espacio geográfico que tengo dentro de mi paisaje único, o sea, de mi habitación, es distinto al paisaje geográfico que tienen ustedes. Y también existen algunas herramientas geográficas que me van a servir para analizar este espacio geográfico. Y aquí el libro nos presenta 3 herramientas geográficas. La primera es una fotografía satelital, de Santiago en el año 2014. Satelital quiere decir que se tomó con un satélite desde arriba hacia abajo. Entonces nosotros podemos ver que todo esto que se ve como en color gris es la parte que está urbanizada, o sea, lo que es ciudad en sí, y todo lo que se ve en verde son como los cerros, todo lo que rodea a Santiago. ¿Ya? También tenemos en la segunda herramienta un mapa físico de América. Los mapas físicos o los mapas en general nos sirven para ver cómo están distribuidos los países, cómo se forma nuestro planeta. Todo eso nos sirve para todo eso nos sirve un mapa. Y la tercera herramienta es un plano. Dice, específicamente este es un plano de Coquimbo en el año 1895. Si nosotros tomamos este plano, que es del año 1895, y vamos y pedimos un plano del año 2020, vamos a ver que esas 2 herramientas geográficas nos van a servir para hacer un análisis del espacio geográfico gigante, porque ambos mapas no van a ser iguales. Ambos planos. Porque claramente en el año 1895 era menos la evolución que ha habido. Entonces, si nosotros comparamos estos dos, podemos hablar de evolución de espacio geográfico, que ha sido gracias a la intervención que tienen las sociedades en el espacio. Entonces, todas estas herramientas nos sirven para analizar los espacios geográficos. Ya, mis pequeños saltamontes, hemos llegado casi al final de estas 2 páginas y nos toca irnos a las preguntas. Estas preguntas son de pensamiento temporal y espacial, ¿ya? Dice 1. ¿Cómo fue variando la geografía como ciencia en el siglo XX? Entonces, en base a lo que leímos y en base a lo que aparece ahí en el texto, ¿cómo creen ustedes que ha ido variando? ¿Cómo ha ido cambiando la geografía durante el siglo XX? Después dice, observa el documento 1. ¿Qué características del espacio geográfico se pueden visualizar en esta imagen? O sea, vamos a devolvernos donde estaba el documento 1, que era la imagen que yo me salté. Ya, esta, que es de Valparaíso del año 2010. Entonces lo observamos completamente y nos vamos a lo que decía la pregunta. Que decía, ¿qué características del espacio geográfico se pueden visualizar en esta imagen? ¿Qué categoría? Bueno, hay más que características, son qué categorías de análisis podemos encontrar en esa imagen. ¿Cuál de todas esas categorías nosotros podríamos aplicar a esa imagen y por qué aplicarían esas categorías? En la pregunta 3 dice, ¿qué significa que el espacio geográfico pueda ser estudiado desde diferentes puntos de vista? Nosotros sabemos que un espacio geográfico puede ser interpretado de diferentes formas. Entonces dice, para explicar, utiliza como ejemplo el espacio que habitas tú. Yo les dije, el espacio que yo habito es distinto al espacio que ustedes están habitando. Entonces, ¿por qué creen que puede ser estudiado o enseñado de diferentes puntos de vista? Y la 4, ¿de qué modo piensas que la geografía aporta a las investigaciones realizadas en historia? Entonces dice, explica. ¿De qué modo creen ustedes o para qué sirve el estudio de la geografía en las investigaciones históricas? Ya, todas estas preguntas las deben hacer en el cuaderno. Y de aquí ya nos vemos hasta el jueves con otro video. Así que espero que estén muy bien y que se cuiden.